Bueno muchachos, hoy vamos a estar viendo la tercera clase de cálculo vectorial, que es integral de línea de campo vectorial y sus aplicaciones. Entonces, integral de línea de campo vectorial. La motivación en este tipo de integrales es el cálculo del trabajo realizado por una partícula para moverse de un punto a otro. Por tanto, supongamos que la partícula debe recorrer una trayectoria c y está sometida a un campo vectorial, como por ejemplo este que está aquí. Queremos ir desde un punto A hasta un punto B y esta partícula está sometida a unas líneas de campo vectorial, donde el trabajo realizado para mover una partícula a través del campo F a lo largo de la curva C desde t igual a hasta t igual a B es W igual fuerza por desplazamiento, que es igual al campo F por el delta de S. Por tanto, motivado a esto, entonces se considera en una primera instancia una división de n subarcos de la curva C. Ahora sí, si delta SI es pequeño, entonces cuando la partícula se mueve a lo largo de la curva C, ella avanza en dirección del vector tangente unitario. Por lo tanto, W sub i es igual al campo por el vector tangente en el punto T sub i por el diferencial de arco. Por tanto, como esto es para un subarco, para n subarcos se tiene entonces la sumatoria. Al tomar la definición de integral, límite de las sumas de Riemann, se tiene lo siguiente, y llegamos a la definición de integral de línea de campo vectorial, que es el campo por el vector tangente por el diferencial de S. Ahora, cálculo de la integral de línea como una integral definida. Se hace una curva descrita por la función vectorial r de t en un intervalo, por supuesto, AB. Tenemos la función r de t, x de t, y de t, z de t. Por supuesto, puede ser en dos dimensiones. Entonces, por lo tanto, la integral va a quedar de la forma f, producto escalar vector tangente por ds, el campo compuesto por la parametrización, por el vector tangente unitario que vimos en cálculo 3 por el diferencial de arco. Las normas de R' se simplifican y nos queda campo compuesto con la parametrización, producto punto R' de t en un intervalo AB. De manera análoga para una curva en el plano, entonces se va a tener esta definición, campo compuesto con x de t y de t por el módulo de R' de t de t. Ahora bien, representación en forma diferencial. En este tipo de integrales de campo vectorial podemos tener una segunda representación de la integral. Entonces, para R2 se tiene que la integral de f producto escalar el vector tangente por ds, tenemos que es la integral desde A hasta B de f1, que es la componente en x del campo, compuesta con la parametrización, por el diferencial de x, más f2, que es la segunda componente del campo, compuesta con la parametrización por dy, donde dx y dy representan la derivada de la función r de t, primera componente de x, la segunda componente de y. Para R3 tenemos esta misma representación diferencial, f1 compuesto por la parametrización por dx, f2 compuesto con la parametrización por dy, más f3 compuesto con la parametrización por dz. Ahora bien, propiedades de la integral de línea. La integral estudiada es invariante si se reemplaza la representación paramétrica de R en AB con otra equivalente y que describe la curva en el mismo sentido. Ahora aquí cambia en el tema de que necesito que el sentido sea igual, no como una integral de línea de campo escalar, que el sentido no me importaba. Entonces, bueno, cambia únicamente de signo si la nueva representación equivalente describe la curva en un sentido opuesto. Esto quiere decir que la integral de línea de campo vectorial en un sentido positivo es igual a la menos integral de línea de campo vectorial en un sentido negativo. Adicionalmente tenemos la propiedad de que suponga que C es una curva suave a trozos dada por C igual C1 unido con C2 unido con todas las demás hasta C sub n. Entonces la integral de línea de campo vectorial va a ser la integral de línea sobre C1 más la integral de línea sobre C2 más así sucesivamente la integral de línea hasta C sub n. Bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos de integrales de línea de campo vectorial. Calcule la integral de línea siendo f de x y igual x cuadrado, menos x por y, y c corresponde al cuarto de circunferencia de radio 1 situado en el primer cuadrante. Vamos a calcularla en ambos sentidos para verificar la propiedad de que con sentidos opuestos cambia el signo solamente en el resultado. Entonces, para el sentido antihorario, tenemos nuestra parametrización del cuarto de circunferencia con el intervalo entre 0 y pi medios. Tenemos R', que es esta función que está aquí. Y planteamos nuestra integral como integral definida, integral entre 0 y pi medio, campo compuesto con la parametrización, donde vemos x colocamos la x de la parametrización, donde vemos y colocamos la y de la parametrización, entonces nos queda coseno cuadrado, menos coseno por seno de t ambos, producto R' de t, hacemos nuestro producto escalar, nos
queda este argumento que está aquí. Sumamos las dos funciones porque son idénticas y procedemos a hacer el siguiente cambio de variable. Z igual a coseno de t de z igual a menos seno de t de t. Cambiamos nuestros límites de integración y planteamos nuestra integral. Vamos de 1 a 0, por lo tanto permutamos y cambia el signo y procedemos a integrar y nos da menos 2/3. Vamos a ver qué pasa ahora en el sentido horario. Tenemos la parametrización en sentido horario con el intervalo. Tenemos nuestra R' y planteamos nuestra integral. Campo compuesto con la parametrización, producto escalar R' de t. Hacemos nuestro producto escalar, sumamos nuestras funciones, al igual que en la parte anterior, y hacemos el mismo cambio de variables teniendo estos nuevos límites. En este caso no hay que permutar ningún límite, integramos y nos queda 2/3, es decir, en el sentido antihorario nos dio menos 2/3 y en el sentido horario 2/3. Por lo tanto se cumple la propiedad de que son iguales por un signo menos. Vamos a ver otro ejemplo. Evalúe la integral de línea siendo f de x y z igual y, z, x, donde se consta el segmento de recta que va del punto 2, 0, 0 a 3, 4, 5, seguido del segmento de recta que une los puntos 3, 4, 5 a 3, 4, 0. Parametrizamos nuestra primera recta y obtenemos esta función que está aquí entre 0 y 1. Esta es R'. Hacemos lo mismo con la segunda recta, punto inicial más t veces vector director. Obtenemos esta función que está acá entre 0 y 1 y obtenemos R'. Planteamos las integrales, en este caso lo hicimos con la segunda forma, la de forma diferencial. Entonces tenemos el campo en x compuesto con la parametrización por dx más el campo en y compuesto con la parametrización por dy, y así sucesivamente con cada una de las curvas. Aplicamos la propiedad de que como son dos curvas se deben sumar, simplificamos y llegamos a esta integral. Integramos y aplicamos el teorema fundamental del cálculo y llegamos a nuestro resultado 19 medios. Aplicaciones de la integral de línea de campo vectorial. Al igual que en las integrales de línea de campo escalar, la aplicación de estas integrales dependerá de lo que represente el campo f. Entonces, si f es un campo de fuerzas, entonces la integral calcula el trabajo realizado para mover una partícula de un punto a otro en la curva C, así como vimos en la deducción de integral de línea de campo vectorial. Si f representa un campo de velocidades de un fluido, entonces la integral calcula el flujo del fluido a lo largo de la curva C. En el caso de que la curva C sea una curva cerrada, entonces se le llamará circulación. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, estamos en contacto.